Esto es La vida es un escenario, con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un podcast más de La vida es un escenario, el podcast de Voy al Teatro en el que hablamos de distintas personalidades, de creadores, de creadoras a lo largo de México que han hecho algo significativo, que han hecho la diferencia en sus localidades y que incluso eso ha trascendido a nivel nacional. Como ya lo han podido ver en los episodios anteriores, tenemos un movimiento escénico nacional grandísimo. Las entrevistas que hemos tenido con creadores de Yucatán, de Michoacán, de San Luis Potosí, todos están ahí en nuestro canal de YouTube y también en las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, pues prácticamente en todas las plataformas de podcast que existen. Y pues bueno, estoy muy contento de que este podcast continúe realizándose después de este periodo vacacional que vivimos. Y para el día de hoy, pues ahora vamos a aterrizar en el estado de Jalisco. La invitada que tengo el día de hoy es una creadora escénica particularmente enfocada dentro del área de la danza, que ya lo platicaremos ahorita, pero comenzó justamente bailando y después descubrió todo un universo, distintas galaxias que este maravilloso arte de la danza puede ofrecer. Y pues sin más, le doy la bienvenida a Bárbara Luna. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias, Alan, ¿no? Pues muy contenta de verte. Porque hay mucha historia aquí y la verdad muy contenta, muy agradecida. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias también a ti por entrar en este espacio y por la charla que vamos a tener. Y efectivamente ya varios años de conocernos y varias historia que tendrían que ser muchos podcasts. Sí. Muchos litros de café nos tendríamos que echar. Oye, eso ya me sonó bastante bien. ¿Verdad? Oye, pues vamos comenzando y vámonos a los inicios. ¿En qué momento de la vida de Bárbara Luna llega la danza? ¿En qué momento dices, sí, quiero empezar a prepararme, a formarme, a trabajar en esto? ¿En qué momento Bárbara Luna llega a la danza? Cuéntanos. Uy, te lo voy a resumir porque luego agarro el micrófono y no lo suelto, así que tú me dices ya ahí, porque híjole, a mí me encanta como revivir, ¿no? La historia, porque sé que a lo mejor muchísima gente ha pasado por ahí y entonces, bueno, me gusta mucho platicarlo. En realidad yo empecé a bailar como muchísimos adolescentes, que ya sabes, como una actividad de casa, de estar después de mis actividades escolares y todo, como un hobby. Así empecé con mis clases de danza por las tardes, que hay una historia antes de eso. Estudié música en la Universidad de Guadalajara, en el departamento escolar. Entonces, realmente mi introducción hacia el arte fue por medio de la música. Y en esta clases que se tomaban era como una carrera, pero era carrera para niños, era 4 años. Y ahí inicié. Y justo ahí, en una de las clases, donde precisamente bajábamos como la música a nivel de cuerpo, ahí me di cuenta que pues me encantaba como esta cuestión del movimiento. Y bueno, ya de ahí empecé a buscar como las opciones y empecé a bailar. Y bueno, ¿en qué momento a mí me pareció como que esto era para mí? Tuve la oportunidad también muy chica de estar en el extranjero, ir a tomar un curso en el extranjero, y ahí fue donde dije, esto es para mí, esto es mi mundo. Y de ahí, como dirían por acá, al real, mi mundo, mi vida, mi pensamiento, mi corazón, todo mi ser están alrededor de la danza. Majo y Ana So son chicas bien.
De la mano de un Café 20, emprenderán el viaje de sus vidas en medio de muchas ciclovías, cambios de uso de suelo, bares de mala muerte y uno que otro secretito que pondrán a prueba su amistad y sobre todo sus privilegios. Las fabulosas Lomas Girls se presentan el 6, 13, 20 y 27 de mayo en el Teatro María Teresa. Miriam Salinas da una conferencia donde habla de los avances terapéuticos que ha tenido con una joven paciente diagnosticada con autismo y quien ha mejorado su condición gracias a una terapia poco ortodoxa. La máquina de abrazar se presenta los sábados y domingos de mayo en el Teatro Vivian Blumenthal. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oye, justamente tú, además pues platicábamos antes de iniciar la grabación del podcast, pues comenzaste, como ya lo contaste, pues igual que muchas bailarinas, ¿no? Con este anhelo de estar en escena, pero en el camino has logrado tantas cosas más, ¿no? Eres coreógrafa, eres directora creativa de espectáculos, tienes un congreso, el Congreso Nacional de Danza Jazz, que es en su tipo el más representativo, significativo, pues justo a nivel nacional por el tiempo y además porque ha trascendido al estado de Jalisco, que es donde tú radicas. Cuéntanos cómo es que vas descubriendo todas estas otras vertientes y facetas que también ofrecía la danza, ¿no? Y que como platicábamos antes de entrar, de pronto a veces a los creadores nos da como esta idea de que, bueno, estar en escena es lo único, ¿no? Cuando hay un montón de otras cosas que se pueden hacer además o en su lugar. En fin, ¿tú cómo vas descubriendo todas estas otras cosas que fuiste haciendo? En realidad ha sido toda una cuestión de estar en el momento atrapando las oportunidades que se me fueron presentando. Realmente, ya ahora a la distancia, ¿no? Me doy cuenta que lo que a mí siempre me apasionó fue el movimiento en sí. O sea, no era tanto yo estar en escenario, sino que el movimiento en sí lo que provoca en nuestro ser. O sea, es realmente una conexión tan padre y puede transformar tanto la vida de una persona, el estar en contacto con tu cuerpo, el estar consciente de tu cuerpo, el movimiento en sí lo que provoca y lo que provoca en las personas que te ven, ¿no? Entonces, en realidad toda esa magia fue la que me envolvió. Ciertamente tuve una etapa como bailarina en la cual me tuve que involucrar muy rápido en la cuestión de la creación, porque estuve dirigiendo una compañía de danza que en su momento pues fuimos autosuficientes y entonces dirigía, producía espectáculos, coreografiaba y demás para que la compañía estuviera en actividad. Y con esa compañía que fue Ikalu Danza, estuvimos 13 años trabajando aquí en Jalisco y rápidamente me di cuenta, ahora sí que por la necesidad de la producción de espectáculos, me di cuenta que estaba padrísimo. O sea, que no nada más era yo bailar, sino era esta cuestión de plasmar en el escenario una idea. Era así como, ¡ah, qué padre! O sea, me empezó a gustar, ¿no? Entonces, de hecho, los espectáculos que se produjeron en ese momento para Ikalu tenían un sello muy característico que a mí me gustaba mucho, como plasmar la vida diaria, ¿no? Y de repente me acuerdo que, por ejemplo, una obra que hice que es La calle del Delfín Verde, que está basada precisamente en la canción de jazz de La calle del Delfín Verde, y lo que plasmé en el escenario era gente barriendo, gente caminando en la calle, saludando unos a los otros, o sea, como la vida cotidiana, y me encantaba como plasmarla en el escenario y darle un enfoque muy personal, ¿no? Y así digo, como dar un ejemplo, pero realmente para mí fue abrir toda una puerta al poder sacar yo todas las ideas, ¿no? que me venían a la cabeza. Mi chispa es a partir de la música. De hecho, puedo decir que
que amo tanto la música como la danza. Yo estoy todo el tiempo escuchando música, viendo nuevas producciones. Me encanta el empaparme de todo lo nuevo que se hace en cuanto a la música, y eso para mí es un detonante para el movimiento, ¿no? Yo soy de verdad, Alan, yo soy de las de que estoy escuchando la canción y ya estoy aquí con los pasos, ¿no? Y aquí entra y esto. O sea, literal, o sea, es una vida que lo puedo plasmar en un momento al solo escuchar una canción que me haga clic, ¿no? Y bueno, ahí fue como fui entrándome a toda la cuestión de la coreografía. De ahí empezamos a trabajar en festivales nacionales. La gente vio mi trabajo, me empezó a buscar y empecé a coreografiar para compañías y para escuelas, universidades y demás. Y bueno, también en ese caminar empecé a preparar gente, ¿no? A dar clases, a preparar gente para la compañía, a dar clases para público en general. Y pues ahí también me di cuenta que me encantaba dar clases, me encantaba. Más que nada por esta cuestión de compartir, ¿no? No de enseñar en sí, sino de compartir esto que tanto me gusta y tanto me apasiona. Y bueno, y así se fueron dando los caminos. Igual para el Congreso Nacional, precisamente con la compañía Icalú, nos invitan a un festival en Morelia, y ahí conozco a mi compañero de la danza, mi gran compañero socio de la danza, que es Eli Solís, y él también gestor de festivales y movimientos ahí en Michoacán. Nos conocemos y hacemos clic, ¿no? Y ahí en una charla de café, así de que, oye, pues hay que hacer algo y no sé qué, empezamos en una servilleta a bosquejar lo que ahora es el Congreso Nacional de Danza Jazz México, que este año cumplimos 23 años haciéndolo, y fue eso, o sea, decir, oye, pues es que yo normalmente voy y trato de entrenar en el extranjero, y hay como muchas cosas que estaría como súper padre aterrizarlas aquí, que la gente tuviera la oportunidad de entrenarse, de conocernos, así como nos conocimos tú y yo a partir de un festival. Y bueno, empezamos a bosquejar, y efectivamente pues el espacio del Congreso Nacional, que ahora es también otros eventos, es eso, en sí, como la base, es el lugar donde converge la gente de danza jazz, porque bueno, ahí va lo otro, ¿no? O sea, mi gran pasión es la danza jazz, o sea, me encanta la danza, pero la danza jazz para mí es el match tal cual, por mi personalidad y por lo que la danza jazz en su raíz es, pues hacemos un match así como perfecto. Entonces siempre he estado involucrada en la danza jazz, entonces tanto el Congreso Nacional como el Festival Nacional Itinerante de Danza Jazz, como los eventos que se han dado a partir del Congreso, pues es eso, es un lugar de convergencia donde nos conocemos la gente, vemos los trabajos que se están realizando en otros lugares, conocemos a la gente que está moviendo la danza jazz en México y en el extranjero. Está padrísimo, entonces me encanta, y es un evento que estamos todo el año fabricando, haciendo, gestionando. Y pues resulta que también me di cuenta, Alan, que me encanta, o sea, me encanta toda esta cuestión de estar organizando, conociendo a la gente, nutriéndome y nutriéndonos, ¿no? En una de las veces, fíjate cómo son, es que te digo, todo es circunstancial. Estábamos en un evento, él y yo, y decíamos, es que hay súper buenos bailarines en México, de verdad. O sea, estamos preparando gente muy buena técnicamente, y estábamos viendo un espectáculo, pero decíamos, pero en coreografía, híjole, como que nos hace falta, ¿cómo podemos aportar para dar herramientas a los maestros? Porque muchos de nosotros pues empezamos así, ¿no? Bailamos y luego nos hicimos maestros, y nos falta herramientas para poder hacer coreografías y demás. A partir de ahí nace lo que fue el primer evento donde se hizo coreografía y metodología de la danza jazz para dar herramientas y todo. Fue el encuentro de coreógrafos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, eso fue hace tiempo. Lo hicimos, nos reunimos. A partir de ahí, resulta que lo de coreografía salió padrísimo,
Pero en la parte de la metodología que nos metimos como también ahí a tener charlas y demás, nos dimos cuenta que había un súper hueco, Alan, en la cuestión de la metodología para la enseñanza de la danza jazz. De ahí, 7 de los maestros que estábamos ahí involucrados, tanto dando conferencias como escuchando, dijimos, a ver, pues sí, ¿qué? ¿Y qué vamos a hacer? No, esto está padrísimo, ya hablamos, o sea, aquí 4 días de la necesidad, pues ¿qué vamos a hacer? A partir de ahí nos enfocamos nos enrolamos pues en un proyecto que hoy por hoy el resultado fue el primer libro en habla hispana que habla acerca de la enseñanza de la danza jazz en México. Digo, de la enseñanza de la danza jazz en general, perdón. Pero es el primer libro que se hizo en México, pero luego en una gira que hicimos a Sudamérica nos dimos cuenta que era el primer libro en habla hispana que hablaba acerca de la danza jazz. Todo lo demás hay muy pocos libros al respecto y todos están en inglés. Entonces, todo se ha ido dando conforme a la necesidad que vamos encontrando como necesidades y decimos, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Con qué aportamos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Poner nuestro granito de arena. Entonces, con el libro nos metimos como toda en esta cuestión de la investigación y también descubro que me encanta porque finalmente es danza jazz. Entonces, me encantó toda la cuestión de la investigación. Entonces, para concluir con pregunta, perdóname, te lo dije. No, adelante. Te lo dije, realmente, pues, en el camino me voy dando cuenta que no nada más es ir, o sea, que el último objetivo no nada más es ir y subirte a un escenario y bailar, sino hay todo un mundo de posibilidades y que aparte es como muy fácil, porque como todo es alrededor de algo que me súper apasiona, que es la danza jazz, entonces, pues bueno, es muy fácil ir como fluyendo, ¿no? En este río. Claro. Y es así como me hice gestora, investigadora, docente, etcétera. Todo, una creadora escénica con especialización, ¿no? En la danza jazz. Exacto. Y justo ahorita que mencionas esto, me parece bien interesante cómo cuando veo casos de distintos creadores, creadoras, que en este vasto mundo que hay tantas posibilidades, ¿no? Dentro de las artes escénicas, de pronto encuentran su especialización, ¿no? Algunos en las jóvenes audiencias, otros en el teatro cabaret, otros en la danza contemporánea, ¿no? Y en tu caso, que sí me arriesgaría a decir que suele ser raro, ¿no? No conozco tantas personas, incluso podría llegar a decir que tú eres la primera que mencionaría y después las contaría con una mano las personas que tienen un enfoque, una especialización en la danza jazz. Y creo que en ese sentido tú has sido una de las figuras dentro de las artes escénicas de la danza en México, pues justo más emblemáticas. Y que esto pues solo tiene que ver con esto que acabas de mencionar, con una profunda devoción y pasión hacia ello. ¿Qué encontraste tú en la danza jazz en comparación o poniéndolo en perspectiva con las otras vertientes que tiene la danza, que tú dijiste, dentro de todo es esto? O sea, la danza jazz para mí es el camino por esto. ¿Qué encontraste ahí en este tipo de danza? Mi palabra mágica, Alan, mi palabra mágica que de verdad, la puedo encontrar en muchos momentos de mi vida, pero lo que me dio la danza jazz es libertad. Libertad dentro de la creación, dentro incluso de la docencia, dentro de todo, la libertad de poder tener como muchos caminos para poder expresar lo que yo quería. Por origen, la danza jazz es inclusiva, ¿no? Entonces, en su historia va fusionándose de acuerdo a cómo la vida va avanzando, ¿no? Entonces, de momento, o sea, me sentí que no me ponía límites. Es decir, ¿sabes qué? O sea, es que si haces esto, entonces ya no es danza jazz, ¿no? O sea, lo que me puso son bases, o sea, hay estas bases que son los que caracterizan a la danza jazz, pero de ahí le puedes sumar lo que quieras, puedes sumarle, crear y hacer,
Y mientras tengan como estas bases, que es lo que representa la danza jazz, ¿no? Que son cuestiones de ritmos, esta cuestión de la fuerza, el uso del escenario de maneras muy específicas, la propulsión en el movimiento, todo eso. Mientras tengas como estas bases, tú le puedes ir sumando y puedes hacer lo que sea, ¿no? Entonces, al momento, por ejemplo, de enfrentarme a los estilos, entonces dices, bueno, o sea, entonces dentro de la danza jazz puedo hacer un Latin jazz, un Afro jazz, un jazz alternativo, jazz contemporáneo, jazz bla, 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 ¿no? Entonces digo, wow, ¿no? Esto está increíble porque tengo toda esta gama de posibilidades. Entonces me dio la libertad de como bailarina en primera instancia y después como creadora en poder ampliarme a todo eso. Pero luego lo que me fascinó es que dije, pues sí, me puedo ampliar, pero esto es un reto. O sea, yo en mi conocimiento, incluso en mi conocimiento corporal, para poder manejar todos los estilos de la danza jazz, o sea, debo de tener un control corporal tremendo para realmente poder hacer un afro jazz o un jazz lírico de la manera como se debe de hacer, pero con el conocimiento pero sobre todo con el hecho, ¿no? De que realmente mi cuerpo pueda mimetizarse y hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, un gran reto, y hasta la fecha sigue siendo un gran reto. Por ejemplo, ahorita que estoy como muy clavada en el rollo de transmitir esta cuestión de la amplitud del manejo de la danza jazz y de que la gente que está a mi alrededor precisamente pueda tener esa capacidad de transformarse y hacer un afro jazz, un jazz latino o un jazz lírico realmente, ¿no? O sea, que se vean los estilos. Y luego me encuentro con toda esta cuestión técnica que me parece fascinante porque, y de la misma manera en su historia, jala de aquí, jala de acá, o sea, como lo que para un bailarín de jazz necesita. Entonces jala del ballet ciertas cosas y jala sobre todo de los movimientos que son populares y culturales, jala cosas importantes y entonces los aterriza, ¿no? Y por ejemplo, en este libro que te comento, logramos el aterrizaje, son 200 y cacho, creo que son como 230 términos que eso estandariza como este movimiento se llama así, este movimiento se llama así, y a partir de una investigación bien minuciosa, entonces está padrísimo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me dio la danza jazz? Fue libertad y reto. Eso fue lo que me dio. Entonces, hasta la fecha me enamora, o sea, todo lo que significa dentro de la danza jazz, porque obviamente esto es un sinfín, ¿no? Porque te digo que se va transformando de acuerdo a cómo va cambiando como la cultura y lo que se va adicionando y demás, y va incluyendo como todo lo que se va moviendo a nivel popular y cultural. Entonces eso está padrísimo, porque entonces pues esto sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces eso me encanta. Claro. Me encanta no sentir el límite, pues sentir que aparte necesito estar al día, ¿no? Porque si no me quedo. Entonces tengo que estar en constante movimiento, en constante preparación y en constante aprendizaje, con los ojos y los oídos bien abiertos y el cerebro bien abierto para seguir aprendiendo, ¿no? Todo lo que viene. Entonces eso me fascina, hasta la fecha me fascina. Oye, Bárbara, orientándonos hacia la parte final ya de este podcast, siempre me gusta preguntarle a las y los invitados una pregunta doble, y es que nos puedas platicar primero una anécdota que consideres de a lo largo de tu trayectoria, algo que recuerdes con mucha alegría, algo que consideres súper positivo que haya ocurrido, que recuerdes con mucho cariño, y por otro lado también una anécdota que haya sido negativa, que en su momento a lo mejor fue bastante amarga incluso, pero que luego dejó una reflexión importante o algo ahí a trabajar, a corregir, a mejorar, a cambiar. Entonces, si nos puedes platicar estas dos anécdotas.
Híjole, cuando estábamos con la compañía, tuvimos la oportunidad de hacer muchas giras y trabajábamos con varias secretarías de diferentes estados y demás, entonces nos armaban, o sea, como giras, pues, ¿no? Entonces, recuerdo una que me encantó, que hicimos en San Luis Potosí, pero cada día íbamos como a diferentes poblados a dar funciones, entonces el formato de las funciones eran formatos para cualquier tipo de espacio y era como muy padre, Alan, que llegábamos a los diferentes lugares y era como un gran esfuerzo por parte de la gente de darnos como su mejor espacio, ¿no? O sea, no sé, el camerino era la oficina del presidente, ¿no? Por ejemplo, por darte algo, ¿no? Entonces, llegábamos y pues aquí va a ser su camerino y realmente la gente fue muy padre el ver cómo acogían el arte de esa manera, porque finalmente, digo, era una cuestión como de ser muy buenos anfitriones con la compañía y todo, pero también era una cuestión de emocionarse porque íbamos a dar una función, ¿no? Y literal había lugares que nos tocaba, Alan, que ponían una camioneta en la calle principal de un lado, del otro, ponían sus sillas y ahí en la calle eran las funciones. Y la verdad, fueron momentos que yo disfruté muchísimo, muchísimo porque era un directo con la gente. Era un enfrentar nuestro discurso, porque pues finalmente era eso, o sea, íbamos y planteábamos como un discurso escénico y frente a frente con gente quizá con un mapa de vida muy diferente, con ideas muy diferentes y era un reto, ¿no? O sea, llegar y plantear a lo mejor algo que era un discurso que no sabías cómo lo iban a tomar, el ver cómo se desvivían realmente por ser buenos anfitriones y por acoger el arte de esa manera. Yo creo que fueron todas las anécdotas que te puedo decir al respecto son totalmente positivas y fue muy padre. Todo eso lo disfruté muchísimo, el tener ese contacto directo con la gente fue muy padre. Y cuando al principio se gestionó como esta cuestión del Congreso Nacional, te digo que en esa charla de café fue creciendo, entonces mi compañero Eli es realmente un gran gestor y él decía, bueno, hay que acercarnos a las instituciones porque a fin de cuentas, pues para eso están, o sea, tenemos un buen proyecto, queremos ver de qué manera hacer sinergia con las instituciones. Entonces, en su momento, viajamos a Ciudad de México y pues ahora sí que llegamos, ¿no? Con nuestro proyecto. Aquí estamos, con la máxima autoridad de la danza en ese momento en México y literal nos cerraron la puerta, o sea, pero nos cerraron la puerta no porque el proyecto fuera malo o porque fuera danza jazz o demás. Creo que lo principal en ese momento fue porque decían, porque nuestra propuesta era, pues Eli estaba en Morelia, yo estaba en Guadalajara, o sea, pues el evento se va a hacer en alguno de los dos lugares, ¿no? Pues ¿por qué? Porque ahí estábamos nosotros, o sea, ahí era muchísimo más fácil gestionar cualquier cosa, un teatro, un lugar para las clases y demás. Yo creo que lo principal de que nos cerraran la puerta, Alan, fue porque decían, es que si es un evento nacional, se debe de hacer en Ciudad de México. Entonces, porque es un evento nacional, o sea, lo están presentando como lanzarlo como un evento nacional, entonces se debe de hacer en Ciudad de México. Y fue como decir, pues no, o sea, ¿cómo es Ciudad de México? Él está en Morelia, yo estoy en Guadalajara, ¿qué caso tiene? ¿No? Entonces, por muchos años nos fuimos por la libre, o sea, no
O sea, la verdad es que fue algo como muy fuerte, o sea, en su momento, porque decíamos, o sea, tendríamos nosotros que estar en Ciudad de México para poder hacer el movimiento de esto o de cualquier otra cosa. ¿Por qué? O sea, si finalmente los que estamos gestionando estamos fuera, ¿no? Entonces, Claro. Pues bueno, o sea, la verdad es que más bien fue así como, pues ni modo, adiós, y nos fuimos a nuestros lugares a hacer el congreso. Ya muchísimo después, ha sido muy diferente el diálogo con las instituciones, pero los primeros años fue eso, o sea, realmente decir, bueno, pues, ¿y quién nos avala? Pues nosotros, ¿no? O sea, ¿y por qué no están las instituciones? Si esto es un evento nacional y obviamente fue creciendo muchísimo, y digo obviamente porque pues había como la necesidad de una cuestión así, de un espacio así, y y pues fue eso, decir, pues ¿quién los avala? Pues nosotros. O sea, nosotros, ¿por qué? Pues porque no estamos en Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso sí fue como un mal sabor de boca en su momento, pero ya después, te estoy hablando de hace 23 años, Alan, o sea, antes era como otras ideas, ¿no? O sea, todo tenía que salir desde Ciudad de México. Y bueno, yo espero que por hoy no sea así, o sea, realmente que se pueda hacer desde donde el gestor esté, ¿no? No importa dónde esté. Pero oye, bueno. Muchas gracias por compartirnos esto. Justamente con esto último que mencionas, con esta última anécdota, yo, tanto a título personal como también como creo que por una parte varias personas del sector escénico, te quiero agradecer justo por eso, por este trabajo tan importante que han hecho y que ha abonado significativamente a esa parte, la descentralización, ¿no? Porque sí creo que han cambiado un poquito las cosas desde eso que nos platicas hace 20 y tantos años a hoy en día. Sin embargo, ahí sigue también ese efecto, ¿no? De pronto de creer que la Ciudad de México es todo, ¿no? Y que luego a las instituciones se les olvida que México no es una ciudad, México es un país, ¿no? Claro. y que entonces no solo no todo está allá, digo, claro, hay grandes creadores y creadoras, eso no se niega, pero ¿qué ocurre con el resto de la población, ¿no? ¿Qué ocurre con su derecho y al acceso a la cultura y a tener las mismas condiciones y las mismas infraestructura, ¿no? Que bueno, eso es una tarea que sigue pendientísimo de parte de las instituciones, pero creo que desde las entidades independientes, como en este caso tú con el Congreso, y todos los que abonen a la descentralización están haciendo un trabajo sumamente valioso, sumamente histórico, que yo pues te lo aplaudo mucho. Y pues nada, además de eso, pues agradecerte también tu presencia el día de hoy en este podcast. No, Alan, muchísimas gracias a ti. Y mira, nada más un último comentario al respecto. He tenido la oportunidad de viajar por todos lados en el país. Y me siento muy agradecida y bendecida por eso, porque aparte es una de mis otras pasiones, que es el viajar. Entonces, la verdad, Alan, es que me he encontrado proyectos padrísimos en lugares donde no te puedes imaginar. De verdad, o sea, en lugares que dices, o sea, aquí, de verdad aquí, y qué movimiento hay y todo, y te pones a explorar y te das cuenta que los movimientos vienen no de las instituciones, vienen de una persona o de un conjunto de personas que dicen, queremos hacer esto, ¿no? No estamos a lo mejor con todas las condiciones precisamente que, como mencionas, estaría excelente que todos tuviéramos, ¿no? No están en las condiciones, pero sí tienen muy claro su pasión y lo que les mueve. Y cuando hay una persona que llega a algo que le mueve, esté donde esté, lo hace. Y yo diría, jamás se detengan porque no tienen como el apoyo de una institución o del gobierno o de alguien. O sea, jamás se detengan por eso. O sea, denle, hagan que funcione y créanme que en algún momento va a ser al revés. Las instituciones van a voltear y van a decir, ay, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿No? O sea,
¿Qué es lo que está moviendo a toda esta gente y demás? Y entonces es al revés, ¿no? Yo digo que jamás se detengan, no importa dónde estén. Los movimientos, los proyectos y demás vienen de las personas, de una persona, de un grupo de personas. Entonces, y finalmente, así es como se va moviendo la cultura, ¿no? Finalmente, por gente que amamos lo que hacemos, amamos el arte y pues es darle hacia adelante, no importa bajo qué circunstancias o apoyos se tengan, ¿no? Entonces nunca se detengan, adelante, es lo último que quería decir, porque no, está sí. Buenísimo, totalmente coincido con esto que mencionas. Y pues no, muchísimas gracias, Alan, por este espacio, yo encantadísima, sabes que tienes todo mi apoyo, y pues agradecida por este espacio de expresarme y de poder decir como todas estas cosas que me gustan. No, pues muchas gracias también a ti. ¿Dónde puede tener contacto contigo la gente que nos haya visto, que les interese contactarte a ti o a los proyectos, las redes sociales o medios de contacto que tengan? Sí, mira, yo estoy en redes como Bárbara Luna Jazz Dancer, en Instagram, Bárbara Luna en Facebook, TikTok también, Bárbara Luna, o sea, Bárbara Luna, o sea, es tal cual mi nombre, ¿no? Y el congreso, la página web es danzajazz.com.mx, en redes está como Danza Jazz México y como Congreso Nacional de Danza Jazz. Pues estamos en prácticamente todas las plataformas, y pues bueno, ahí estamos constantemente. En el caso del Congreso, pues obviamente con el Congreso Nacional, que es nuestro evento mayor, con el Festival Nacional Itinerante de Danza Jazz. Ahora entramos en toda esta cuestión del mundo digital, estamos dando muchos eventos a nivel online, entonces pues también pues por ahí siempre estamos subiendo como toda esa información. También en mis redes personales pues siempre estoy como compartiendo toda la información que se genera, no nada más del Congreso Nacional, sino también como de otros movimientos. Y pues bueno, ahí estoy súper a la orden. Pues muchas gracias, Bárbara. Gracias también a todas las personas que nos escucharon o que nos vieron en esta emisión. Les esperamos en las siguientes semanas en un nuevo episodio de este podcast La Vida es un Escenario, un podcast de Voy al Teatro. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos como @voyalteatro.com. Suscríbanse en Spotify, en YouTube, para que pueda seguir creciendo estos canales y que más gente pueda enterarse de este universo escénico que está ahí a veces mediáticamente escondido, pero que una vez que lo descubres te das cuenta que es todo una galaxia alrededor de las artes escénicas, y pues aquí les estamos compartiendo cada 15 días un pedacito de eso. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Nos vemos, Alan, gracias. Esto fue La Vida es un Escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y iOS.